Hola a todos, bienvenidos a este podcast El lado oscuro de los proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, ingeniero civil industrial de profesión, con más de 15 años de experiencia trabajando en proyectos de transformación, mejora continua e innovación. Y siempre me ha llamado la atención todo lo que uno aprende, ¿cierto?, cuando lo pasamos mal, difícil en los proyectos. Y por eso he creado este espacio para que exploremos los desafíos y obstáculos que enfrentamos en la gestión de proyectos y cómo podemos aprender de ellos. Muchas gracias por unirse a este viaje. En este primer episodio nos embarcaremos en una travesía junto a Fernando Villaman, quien nos va a compartir sus experiencias y aprendizajes en la implementación de un ERP. Fernando es un talentoso ingeniero civil industrial y máster en gestión de operaciones de la Universidad de Chile, más de 15 años de experiencia en logística e implementación de sistemas en empresas de alta complejidad como DHL, Danone, Column, Falabella, y actualmente se desempeña como Senior Supply Chain Consultant en Armanino. Antes de sumergirnos en nuestra conversación con Fernando sobre su experiencia en la implementación de Dynamics 365 Finance and Operation, quiero darles una visión general de lo que es este ERP y por qué es una herramienta tan poderosa, tan importante para grandes organizaciones. Dynamics es una solución integral que ayuda a las empresas a centralizar y optimizar sus procesos operativos y financieros, aprovechando la tecnología en la nube y la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones. Sin embargo, como cualquier gran proyecto de implementación, puede presentar desafíos significativos y Fernando nos va a compartir una historia fascinante sobre un aspecto que no salió según lo planeado. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, Lucía, ¿y tú? Todo bien, muchas gracias por acompañarme en este primer episodio. Fernando, cuéntanos brevemente sobre este proyecto que nos quieres compartir, cuál era su objetivo principal y cuál era tu rol específico en ese proyecto. Ya, primero que nada, te agradezco la invitación a este podcast. Encuentro súper interesante poder hablar como del lado oscuro de los proyectos, como las partes cuando no nos va tan bien. Estamos súper acostumbrados a contar las cosas buenas, a decir que el proyecto salió maravilloso, que ahorramos un montón de plata, pero hay muchas veces que las cosas no salen tan bien y eso puede verse como algo muy malo en ese momento, pero genera mucho aprendizaje por lo general. Entonces yo creo que es súper importante como el trabajo que estás haciendo con este podcast, así que te agradezco mucho la invitación, primero que nada. Ya, entonces te cuento, más o menos, Dynamics 365, Microsoft generó como dos RP, una versión Lite que es Business Central y la versión más potente que es como más completa, que tiene WMS, que tiene administración de inventario, toda la parte contable, todo. Y esa se llama Finance and Operations. Entonces, Finance and Operations lo que hace es, por un lado, tal como dice eso, conecta las partes del inventario con la parte de la contabilidad y te permite administrar como todo lo que es tu logística y todo lo que es tu contabilidad centralizado en un solo lugar. Entonces, es una herramienta súper potente. Entonces, Microsoft, cuando uno compra el software viene sin configurar, o sea, viene como en blanco. Si yo tratara de ejecutar cualquier función, no lo lograría porque no tiene las cuentas contables, no tiene las bodegas. Entonces, lo que hago yo es la implementación de 365. Entonces, entonces eso consiste en simplemente juntarnos con el cliente, ir levantando sus requerimientos, entendiendo su negocio, entendiendo cuáles son sus dolores, porque muchas veces vienen de ERPs que son más antiguos, que son súper rígidos, que no funcionan, que se caen. Entonces, es levantar su requerimiento y transformar el sistema, configurarlo de tal forma que el sistema se alinee con los procesos que el cliente tiene. Entonces, eso es lo que hace como 365, como súper a grandes rasgos, y eso es lo que hago yo más o menos cuando trabajo en la implementación de proyectos. Eso. Perfecto. Sobre más o menos con qué es lo que hago yo como tú mismo dijiste, yo estuve muchos años metido en logística, estuve en bodega, estuve en algunas empresas trabajando, viendo distribución, compra. Entonces, mi especialización siempre fue en supply chain, que es gestión de operaciones. Entonces, lo que hago yo es hacer toda la implementación de la parte del módulo de operaciones. Eso incluye, por ejemplo, compras, warehousing. Dentro de warehousing está la versión básica, está la versión también avanzada con WMS, que al final es un WMS súper potente, que de hecho uno está acostumbrado a escuchar como los WMS más típicos, como Manhattan, algunas cosas, el WM de SAP. Entonces,
Dynamics 365, dentro de los módulos que tiene, que se pueden configurar, están los módulos, está el WMS, por ejemplo, y ese tiene una pistola, igual como tiene un WMS cualquiera. Entonces, dentro del equipo de implementación, soy el que me encargo de la implementación del lado de operaciones. Los equipos, por lo general, son como un consultor de finanzas que se encarga que todos los movimientos de inventario conversen con la contabilidad. Claro, porque yo podría tener como, por un lado, el inventario, por otro lado, la contabilidad, pero tienen que conversar. O sea, si yo saco una unidad de stock, eso tiene que mover una cuenta contable, tiene que bajar la cuenta de inventario. Si yo hago una venta, eso significa que yo tengo que generar un ingreso, tengo que generar los costos, tengo que hacer todo el registro. Entonces, el equipo, por lo general, como un arquitecto de solución, un jefe de proyecto ¿Ya? y los distintos analistas o BAs que le llaman, los Business Analysts, que se encargan de más o menos un área. Entonces, por ejemplo, tenemos algunas personas que están especializadas en finanzas, otras que están especializadas en procesos de calidad, porque el módulo Dynamics también soporta calidad, y también tenemos algunos consultores técnicos. Es un equipo, por lo general, el equipo más reducido y más simple podría ser como un jefe de proyecto, ¿Ya? un financiero y una operaciones. Pero por lo general son más Perfecto. amplios, dado que el sistema tiene muchos módulos y muchas opciones que se pueden configurar. Y aparte requieres como la visión de un arquitecto solución que te permita como diseñar una solución íntegra que cubra todos los procesos. Eso más o menos como No, y es súper importante también que quede todo bien conectado de alguna manera, porque cualquier movimiento de la organización se ve reflejado en la contabilidad, entonces si se te pierde la trazabilidad de algo, podemos tener problemas. Hay casos chilenos de algunas empresas que han tenido problemas por malas implementaciones de ERP y lo han pasado bien mal Sí, sí, en ese sentido. exacto. Por ejemplo, un proyecto debería durar como un año aproximadamente. Cuando una Ya, implementación no es buena, puede llegar a durar 2 o 3 años. Hay proyectos que pareciera que nunca terminan. uno empieza a cantarle el cumpleaños feliz de alguna manera año a año, ¿cierto? Sí, así Sí, es. sí. Fernando, cuéntanos, y esta implementación de la que nos quieres hablar, ya más específico en el fondo, ¿en qué industria, en Chile? Cuéntanos un poco más del contexto. Ya, esta empresa, no puedo decirla porque tengo un acuerdo de confidencialidad con esa persona. Entonces, lo que hacen fue un proyecto que trabajé hace un tiempo atrás. Bueno, ya salieron en vivo, ya está funcionando, pero fue un proyecto muy difícil. De hecho, yo creo que durante todo el proyecto soñaba la noche con el proyecto, Ya. porque fue un proyecto muy difícil en el cual se cometieron muchos errores durante la implementación. Yo creo que fue parte como por el lado del cliente y también por el lado del equipo. Yo creo Ujú. que uno va madurando como consultor, las empresas van madurando, aprendiendo, y se cometieron muchos errores. Y esta empresa lo que hacen son como tres empresas en una, son como tres modelos de negocio distintos en uno. Y eso ahí voy cuando, más adelante yo creo que quizás te puedo comentar más o menos por qué eso también tuvo un impacto como en la implementación. Entonces, tienen como tres áreas Ujú. de negocio. La primera es como análisis y exámenes. Entonces, por ejemplo, una universidad saca un montón de muestras de sangre, le envía a esta Ujú. empresa, le envía como un contenedor, un gel pack gigante con muchas muestras y lo que van haciendo análisis sobre la sangre, van tomando Ujú. datos y todo. Entonces, ese es como una de las empresas, uno de los negocios que tiene. Ya. El otro negocio que tiene es el de venta de máquinas para hacer análisis. Entonces ellos, como tienen el conocimiento para hacer análisis, también venden, por ejemplo, a estas mismas universidades o empresas, les venden estos equipos con el que permiten que ellos puedan hacer como análisis más simples a nivel local. Y esos son como se llaman como analizadores. Y el Ya. tercer negocio es como una mezcla entre las dos. Hacen como, venden un poco de eso, también hacen un poco de análisis. Entonces, son tres modelos de negocio en una sola empresa. Entonces, Ujú. eso. Ya. Ya, perfecto. Fernando, y cuéntame un poco, ¿cuándo se empezaron o cómo se empezaron a dar cuenta, cierto, que algo no estaba saliendo como lo tenían planificado? ¿Cuáles serían los síntomas? O sea, yo creo que el primer síntoma fue que los consultores dejamos de dormir bien, porque la Ya, verdad lo pasábamos ok. muy mal en la entrega. ¿Qué es lo que pasa? Nos dábamos cuenta que íbamos a la entrega, por ejemplo, hacíamos la entrega del proceso de venta y Ujú. estábamos en la mitad de la entrega y le decíamos, ok, aquí está la entrega, así se hace una venta, etcétera. El cliente decía, oye, pero ¿y el proceso de calidad para el análisis dónde está? Y no sabían. Y Ya, después decía, ok, hagamos una compra. ¿Y dónde están las muestras que me manda, por ejemplo, el proveedor antes? Entonces,
empezamos a entregar los requerimientos del cliente y nos dábamos cuenta que el cliente nos rechazaba el 70 o 80% y que veíamos que pasaba el tiempo y no avanzábamos. Y ahí fue como que empezamos como a ver, a hacer como un análisis de presupuesto, horas presupuestadas, y ya hemos ¿Ya? consumido, no sé, un 90% a la hora y llevamos como un 60 o 70% del proyecto. Wow, ya. O sea, tenían una gran brecha. ¿Y por qué crees tú? ¿Hay algún error que en el fondo se hayan dado cuenta que cometieron ustedes o el cliente, ¿cierto? Que llevó a ver en el fondo que las horas se acababan y que los entregables que tenían, ¿cierto? Estaban siendo rechazados por el cliente de alguna manera. O sea, yo creo que ahí hay hartos temas, como te decía, siempre hay responsabilidades del cliente y responsabilidades Ujú, también como del equipo de consultoría. Entonces, lo que se hace por lo general, cuando se hacen estos proyectos, se hace como un descubrimiento inicial en que el equipo comercial por lo general dice ya, esto es lo que tiene el cliente y definen, estos son los módulos que se van a implementar a grandes rasgos para poder cómo hacer esta implementación. Entonces, yo creo que el primer error estuvo ahí, porque como te comentaba, eran tres modelos completamente distintos de negocio. Uno que vendía algo físico, una que vendía un servicio y una que vendía como algo entre medio. ujú, Entonces, tratar de como llevar, estandarizar eso en un solo, es como decir, como vamos a hacer una sola implementación con los mismos procesos, con las mismas configuraciones para las tres empresas, era imposible. O sea, eran casi tres proyectos distintos en el fondo. Exactamente, muy bien. Esa es la lectura precisa del tema. Al final eran como hacer tres implementaciones en una con el tiempo de Ujú. implementación de un solo proyecto. Entonces, Sí, te ese yo creo entiendo. que y es como bastante fue como común eso, porque por lo general cuando se hace una implementación, siempre como hay un arquitecto de solución que va, conoce al cliente, pero esa como descubrimiento inicial, uno es agotador para el cliente porque tiene que describir como su proceso a nivel muy general, lo que ya consume tiempo el cliente. Dos, también Claro. el arquitecto como que simplemente hacen como una propuesta comercial en base a esos requerimientos. Entonces también hay como un poco de Ujú. incentivo perverso por parte del equipo comercial para poder obtener la propuesta y también pero que también se logra el objetivo después de tener una implementación correcta. Entonces, yo creo que el no haber entendido el negocio al principio, no haber entendido que eran casi tres proyectos en uno, fue un error potente. Eso yo creo que Ujú. es uno. Yo creo que tú lo has visto también en implementación, eso. Sí, mucho. Incluso Sí. con equipo interno, que de repente el mismo, aunque, porque con consultores de repente es más complejo, ¿no? Porque vienen personas de afuera que si bien pueden tener experiencia, a veces en la industria, ¿cierto? La mayoría de las veces, por lo que tú comentas, igual es un mercado como bien acotado, bien específico. Mm. Pero a veces incluso, aunque los equipos no venga un consultor externo, sino que sean equipos internos, también uno puede observar que hay poco conocimiento a veces de los modelos de negocio, de los procesos Mm. que están involucrados. Es como algo bien común, más de lo que uno creería, digamos. Sí, bastante frecuente. Yo creo que también ¿Mm? hubo un tema también como de bajo involucramiento del cliente. De hecho, después creo que te puedo ¿Ya? contar una anécdota que es terrible, que conecta ¿Ya? con eso mismo. Pero yo creo que, por ejemplo, cuando tienes un proyecto de que tiene un alto costo, los proyectos de RP no son proyectos No, baratos, son claro. proyectos que No, requieren sí. hora de consultor, requieren hora de mucho equipo, y también la gente que está por el lado del cliente es gente Ujú. que tiene que comunicarte su requerimiento, tiene que comunicarte su requerimiento. Entonces, si el cliente no está bien involucrado, no te transmite los requerimientos de forma clara, te dice, no, necesito hacer una orden de venta, como consultor también uno hace Claro. simplemente llega y dice, ok, implemento el proceso de orden de venta. Si no te describen bien el proyecto, como el requerimiento. También hay un tema del consultor que tiene que indagar un poco ya, pero en tu proceso de venta, ¿hay calidad? Por ejemplo, en tu proceso de venta, ¿hacen seguimiento hasta la entrega? Y ese tipo de cosas. Pero, No, ¿Mm? claro. Entender cómo funciona el proceso es fundamental, digamos. Y, o sea, de ambos lados, la parte interna y la parte externa, como... Sí. Mm. Y también yo creo que estos proyectos,
cuando se implementan, como que hay muchas veces como que los mandos, como la gente que está más arriba, la gerencia, como el equipo directivo, como que Ujú. asumen que la persona que está abajo, como por parte del cliente, como que tiene todo el tiempo del mundo y como Ya, que bueno, dispone el tiempo para hacer su trabajo y además como para estar en la implementación. Pero sí, no, esto también requiere un compromiso del cliente, decir, ok, de tus 5 días a la semana, tienes que dedicar 2 por ejemplo, al proyecto, porque tienes que hacer claro. pruebas, tienes que comentar los requerimientos, y 3 lo va a dedicar a un trabajo estándar. Pero no Mm. se puede esperar que la persona que está haciendo está por el lado del cliente, la implementación, esté haciendo como tantas cosas a la vez. No se puede. Va a generar o un error en su trabajo o va a generar también que el proyecto salga mal. No, Entonces, absolutamente, sí. ujú. Eso requiere como harto compromiso, mucho compromiso del cliente para que salga bien. Ujú. Em, Sí, o sea, 100% de acuerdo. Oye, Fernando, y de este proceso, en el fondo, porque hemos hablado un poco de los síntomas, ¿cierto? De los errores que se cometieron, ¿cierto? ¿Qué aprendizaje hay de esto? ¿Qué lecciones importantes tú aprendiste de estos errores que se generaron? sí, yo creo que yo creo que me falta un tema a mencionar antes, que está Ya, conectado a ver, justamente con dale. estos aprendizajes, que es también el levantamiento de los requerimientos. Ya. Cuando yo creo que conecta todo, conecta con poco como el poco compromiso del cliente, genera también con la experiencia también de un consultor en indagar en un proyecto. Yo en ese tiempo era, como se dice, súper pollo, no tenía Ya. tanto conocimiento también, tanta experiencia. Entonces, como el no levantar unos requerimientos, o como que sean sólidos, robustos, súper específicos, yo creo que va a generar ese tipo de problema. Entonces, como si tú me dices, como qué aprendizaje podría tener, para mí un aprendizaje súper importante es dedicar el tiempo completo, el tiempo que sea necesario para tener requerimientos claros. El no Mira, tener requerimientos claros te genera retrabajo. Dime. es súper importante lo que estás comentando. A mí me ha tocado mucho ver algunas miradas, ¿cierto? Que de repente, no digo que todos, ¿cierto? Pero cuando se dice, oye, no, nosotros estamos trabajando de forma ágil, eso diga, como estamos trabajando de forma ágil y no hacemos una especificación detallada de los requerimientos. Y hay proyectos que sí lo requieren, o sea, Mm, siempre lo requieren de alguna manera, quizás en distintas etapas. Un ERP lo requiere de forma temprano probablemente en general para tener una visión más completa de todo el proyecto, pero eso, cuéntame qué metodología, cómo estaban organizados en el proyecto, qué metodología tenían. Mira, en teoría es ágil, pero yo creo que para un proyecto, para un proyecto por lo menos de RP, no siento Sí. que la metodología ágil sea la precisa, tampoco las metodologías como Cascada, que son más antiguas, tampoco, Uh-huh. yo creo que quizá un punto medio. Sí, Por lo como menos un híbrido. sí, un híbrido. Yo creo que Microsoft tiene una metodología que se llama la TureStep, que es la que se encarga más o ¿Ya? menos de como, y tiene como estandarizado algunas etapas como del proyecto, como etapas de análisis, etapas de diseño, etapas de implementación, go live, operación, etcétera. Em, pero sí, yo creo que es súper importante hacer como una etapa, mantener como la etapa de descubrimiento y que tiene que ser muy robusta, porque si no va a tener retrabajo sí o sí. Y eso te Sí. va a perjudicar en el budget, como en tu seguimiento de costos del proyecto fuertemente, muy fuerte, si no tienes los requerimientos claros. No, totalmente, sí. O sea, si uno ve que de repente las empresas sacrifican esas etapas, porque son etapas costosas en el fondo, Mm, en tiempo y por ende en presupuesto, ¿cierto? De los consultores y del equipo interno, ¿cierto? Y se sacrifica muchas veces ese presupuesto y la importancia de entender los procesos, cómo son en el fondo y una buena especificación de lo que quiero implementar. Ese análisis porque además una cosa es como son los procesos hoy día y cómo van a quedar implementados mañana en una nueva herramienta, en el fondo. Por eso es tan claro. importante ver la situación actual y los requerimientos bien detallados, en el fondo. Sí, y Porque, hay otro tema. Dime, te escucho. no, es que quería cerrar la primera lección, ¿cierto? O el primer aprendizaje, que era, en el fondo, dedicar este tiempo
no saltarse la etapa de la especificación de requerimientos. Estamos hablando en un contexto de ERP, ¿cierto? De la importancia de esta etapa y del tiempo y de la especificación, ¿ya? Perfecto, sí. De hecho, las especificaciones hay otros detalles súper importantes. Si tú lo miras, te lo imaginas como un sistema tiene ciertas capacidades que son definidas. El sistema hace esto, 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 esto. Y Ujú, si tú no haces como un correcto levantamiento de los requerimientos, no vas a poder tener un análisis correcto de los fit y los gaps como del sistema. Entonces, ¿qué pasa? ujú, Va a tener un requerimiento, por ejemplo, Dynamics no tiene calidad para la orden de venta. Quizás puedes repetir ese ejemplo, pero no tiene calidad. Entonces, pero si tú haces como decía, un levantamiento, decimos la orden de venta, listo. Cuando tengas que hacer la implementación con el cliente, las etapas posteriores, ya no tienes ujú. ese momento para decir, oye, acá hay un gap y tenemos que hacer una customización para poder hacer, por ejemplo, la orden de calidad en la orden de venta. Entonces, Claro. el tener requerimientos sólidos, aparte de evitar como ese retrabajo, también te permite definir cuáles cosas hacen fit y qué cosas tienen que gap. Y ahí viene un segundo análisis, es decir, ya, este gap, ¿cuánto nos cuesta hacerlo? Porque si después la mitad de la implementación te das cuenta que te falta un proceso que es muy importante en la implementación, va a decir que, ok, ya hagamos la customización, llamemos al desarrollador, pero ese desarrollador se va a consumir 100 horas del proyecto, porque es un desarrollo complejo o cosas así. Ujú. Entonces, es súper importante como en esa etapa encontrar los fit y los gaps como de tu implementación. ¿Qué cosas puede hacer el sistema y qué cosas no puede hacer el sistema? Ujú. Totalmente. Y Fernando, no sé, ¿hay otro aprendizaje, otra lección que quieras destacar? O ya, pues. Sí, yo creo que tengo una súper personal. Como te decía, en ese momento era un cachorro que no sabía mucho de proyecto y como que Ya. tenía muchas ganas de aprender. Entonces, ese proyecto, aparte, otro de los temas que tuvo, fue que tuvo alta rotación de consultores. A mí me llamaron para trabajar solamente en dos módulos que yo conocía muy bien, que era uno de inventario básico y también el de asset management, que es como administración de activos para poder, por ejemplo, hacer mantención a los activos, eh, hacer una trazabilidad histórica de todas las reparaciones que tiene un activo. Por ejemplo, un freezer, un contenedor, cualquier tipo de activo. Y yo Ujú. simplemente pasa todo. Y el proyecto empezó a tener una alta rotación porque se fue el consultor de calidad. Y yo dije, yo quiero aprender. Levanté la mano. Después se Ya. fue el consultor de producción. Yo quiero aprender. Y tomé eso. Se fue el consultor de WMS. Yo quiero aprender. Y en ese yo quiero aprender, tomé muchas cosas que yo no sabía hacer. Y también creo que fue un Ya. error como del equipo, como del arquitecto de solución del PM, aceptar que yo tomara eso, porque yo claramente no tenía experiencia en eso. ¿Y estabas solo? ¿Eras el único analista ahí en eso o estabas con otros más? Inicialmente era el financiero, Ya. calidad, una persona de WMS, una persona de producción, éramos 5 consultores. Y en un Ya. momento llegamos a estar 2 consultores, el financiero y yo, con todos los otros temas de operación. Entonces, Ya. Ujú. claramente no hay que abarcar más de lo que... Eso yo creo que es un aprendimiento que igual es como muy intuitivo, pero creo que como tenía muchas ganas de aprender, no le hice caso a mi intuición. Pero creo que es Mm. súper importante decir, ya, ok, yo me especializo quizá en esto, puedo aportar en esto, pero no puedo tomar el 90% del proyecto porque no me va a dar la capacidad. Yo creo que eso es como más personal, más que como un consejo general de proyecto. Quizá a algunas personas les sirva, pero eso también creo que para mí fue súper relevante aprender eso en ese proyecto de una manera muy dura. Es que es importante en el fondo tener el foco. Algo que yo sí rescato también de la agilidad es en el fondo cuando te dicen, oye, o sea, menos es más, o sea, enfócate en algo, en el fondo, el que mucho abarca poco aprieta de alguna manera. Entonces, claro, produce desgastes, roces, y me imagino que muchas HH más de las planificadas personales invertidas en el proyecto, digamos. Sí, estaba trabajando como 230 o 150 horas semanales más o menos. Brutal. Una No, locura. más mensuales, perdón, mensuales. Sí, una locura, Sí, una locura. Sí, me imagino que con un alto costo personal en ese sentido. sí. Oye, Fernando, y ya, y hoy día, todos estos aprendizajes que hemos conversado, ¿cierto? ¿Cómo los has aplicado? ¿Te ha servido para otros proyectos que te ha tocado trabajar, enfrentar? Sí, o sea, yo creo que claramente después de esa experiencia casi traumática, Ujú, yo creo que
Ahora los proyectos lo trabajo con mucha mejor forma. O sea, bueno, aprendí un montón de partidas sobre otros módulos, porque de una Sí. manera, no la mejor manera quizá. Sí, yo creo que también es como entender, poder desarrollar una forma de levantar requerimientos. Ya. Creo que el poder ahora tener la capacidad de armar requerimientos que sean más detallados, más específicos, y que el cliente, y que el cliente después te firme eso y te diga, esto es efectivamente lo que se va a configurar, evita también muchos roces con el cliente en el futuro. Porque si yo digo, aquí está mi requerimiento, y los configuro, pero no hay una firma y una aprobación correcta del cliente que después me diga, ya, ok, estos son los requerimientos, esto es lo que se firmó, yo creo que eso te va a generar después roce en el futuro. ¿Por qué? Porque el cliente va a tener una expectativa que es muy alta por lo general, porque claramente cuando uno paga mucho, como lo que está pagando un Sí. cliente por una implementación de esto, tiene la expectativa de que el sistema le va a ser como la solución mágica para todos sus problemas. Ujú. Entonces, si Sí. después llega hacen la entrega y hay como un 50%, un 40% de lo que el cliente tenía en su imaginación, pero que nunca fue documentado en ninguna etapa, ahí empiezan los problemas grandes. Yo creo que eso es súper importante. Entonces, Mm. para mí por lo menos, como el desarrollar una metodología personal como de levantamiento de requerimientos, como de análisis de procesos, yo creo que fue súper importante para mí. Súper, súper importante. Y los proyectos ahora han salido mucho mejor para mí, me ha ido mucho mejor. Lo pasan mejor también, ¿o no? Me imagino, sí, como en ese sentido. Sí, a mí me gusta Y mucho lo que hago. Muy bien, sí, yo creo que ahí está la gracia, que a uno le guste mucho lo que hace, pasarla bien y todo, es súper importante. Sí. Fernando, hace un ratito comentaste que había una experiencia memorable en el proyecto. Cuéntanos un poco más de qué se trata, qué se No, trató. fue terrible, fue terrible. Como te decía, ¿Mm? había poca involucramiento del cliente y tú veías o sea, de partida una señal como importante en las reuniones es que la gente está con la cámara prendida. Entonces, Ujú. sí, porque ahora si te fijas, después de lo que fue toda la etapa del COVID, como que los proyectos, como trabajar de manera remota, se hizo súper frecuente. Sí. Tiene sus ventajas, porque a mí, por ejemplo, me permite trabajar con proyectos en Estados Unidos, me permite trabajar proyectos en distintas partes de Chile, Ujú, súper cómodamente, no tengo que viajar, no tengo que moverme, a menos que sea para etapas bien específicas, como la salida en vivo ujú, claro. o el CRP o distintas etapas de un proyecto. Entonces, una vez estábamos en una reunión con un cliente y estaban todos con las cámaras Ya. apagadas. Y veíamos que nadie respondía, nadie comentaba, y de repente, ¡oh! Se prendió una cámara. Y, Ya. el, y de repente se prendió el micrófono, ¡oh! Y se empezó a escuchar una ducha. Y, Ya. y un cliente que está, no sé en qué Ya. estaba pensando, parece que simplemente se conectó a la reunión para decir estoy presente. Con el agua Ujú. se le conectó la cámara. Y se le conectó la No, cámara en la ducha. Y lo peor que lo más terrible es que lo dejó súper desesperado, así pegándole el teléfono, obvio. y Ya. se le prendió de nuevo, con lo que le seguía cayendo agua al teléfono. Y yo me acuerdo, y había mujeres en la sala, y la persona de TI del cliente era como, no, apaguen eso, y lo tuvieron que sacar a la persona de la reunión en la De la mitad. reunión, ¿ya? Sí, claramente Oh, qué estaban terrible. proyectando todo, y se veía esta persona No, claro. bañándose, y súper despreocupada, porque pues, sí, no se había dado cuenta. Estaba como cantando, enjabonándose el pelo, fue terrible, fue mucha vergüenza. Bueno, después esa persona la sacaron de la empresa, claramente, O sea, porque no estaba ni con imagínate, pero es que poca seriedad, pues, en el fondo, sí, un proyecto. Le costó el trabajo a esa persona. No, y Sí, aparte, yo era mira. renunciado, o sea, después que al que toda la empresa me vio en la ducha, Sí, que te vieron, no, sí, sí, yo también, no sé yo creo que era cómo renunciado, no era esperado que me echaran. volvería a ir, sí. No, estoy de acuerdo contigo, sí. Mira, gran anécdota, sí, está bien. Hay que tener, o sea, hay que tener seriedad y conectarse a las reuniones y estar ahí. Yo creo que sí, una de las ventajas del teletrabajo también es poder tomar cualquier proyecto desde cualquier parte del mundo, pero también hemos visto todo, yo creo que nos ha tocado estos presentes ausentes de alguna manera que están en las reuniones, que tú no sabes si están o no finalmente, que están con cámara y Exactamente, micrófono apagados. Sí, totalmente. Eh, exactamente. Fernando, y una pregunta. Ahora pensemos como, ¿qué mejores prácticas tú recomendarías para que las personas puedan trabajar, gestionar estos proyectos similares, ¿cierto?, en el futuro. Yo creo que, a ver, cuando el jefe de proyecto tiene que hacer como, también el área de ventas tiene que hacer como
setear unas expectativas que sean realistas con respecto al proyecto. Es obvio que nosotros queremos vender un proyecto, queremos decir que nos tenemos la mejor solución, pero las expectativas tienen que ser realistas. Un sistema no funciona, o por muy buen sistema que sea, por muy buenos consultores que tenga, un sistema no funciona si no existen procedimientos reales en una empresa. Entonces, muchos clientes esperan como que va a llegar el sistema y va a ser como una solución mágica. Va a solucionar todo. Todo se va a arreglar cuando se implemente el sistema. Pero si tú vas como a esa operación en el día a día, tú ves, por ejemplo, que la gente en bodega no hace ningún registro de la salida o ingreso de inventario. Se pasan los productos a los amigos. Llega, oye, Lucho, pásame una caja. Listo. Y le pasa y le entrega una caja al otro bodeguero. Y eso es súper común. Entonces, como que setear como que como setear unas expectativas reales y hacer un buen levantamiento de proceso creo que es súper importante. Yo creo que eso como es una práctica relevante. No sé si tú lo has visto alguna vez también en los proyectos, te ha tocado como Me ha tocado verlo y también me ha tocado ver que decidieron no hacer el análisis de los procesos actuales en la implementación de un RP justamente, donde alguien definió que no se iba a dedicar tiempo ni presupuesto a levantar los procesos, analizar cómo eran los procesos actuales. Entonces dijeron, este es un proyecto de adopción, vamos a adoptar este RP, hay pocas customizaciones, ¿cierto? O sea, hay, pero las mínimas en el fondo, y vamos a escribir y trabajar los procesos to be, pero el ASIS, el análisis de la situación actual, nada. Y trajo hartos dolores y fricciones. O sea, sí. Mucho. Así que sí, estoy completamente de acuerdo contigo en que es una práctica absolutamente recomendada. Sí, yo creo que eso está súper alineado con justo lo que estamos, como yo creo que lo he dicho 20 veces más o menos en esta conversación, como con el levantamiento de los requerimientos, entender el proceso, entender los requerimientos y, como te decía, setear como esta expectativa. Y dentro también creo que el último punto, también lo mencioné ya, es como setear como el involucramiento del equipo. Como que el equipo se involucre. O sea, si yo estoy pagando por un RPE, mi gente se tiene que involucrar, mi gente tiene que explicar a los consultores qué es lo que está pasando. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Perfecto. Fernando, y cuando estaban en el proyecto, en la parte a lo mejor más dura, ¿cierto? Cuando la calidad de vida del consultor se ve afectada, la calidad de sueño y todo. ¿Estos problemas cómo afectaron la comunicación en el equipo? Tanto en el equipo de ustedes y a lo mejor interno, ¿cierto? Como consultores y en el equipo y con el cliente, lo que pudiste observar. Era terrible. Era terrible. Me acuerdo, como se dice en buen chileno, íbamos puro a recibir amor a las reuniones con el cliente. Porque nosotros decíamos, nos reuníamos con el cliente y el cliente nos decía, pero ustedes no están haciendo la pega, no están trabajando, no están cumpliendo con nosotros estamos pagando, ¿dónde está mi RP? ¿Dónde está mi implementación? Y entonces el ambiente las reuniones eran súper tensas con el cliente, como que, no sé, pues decíamos algo y al tiro se prendía un incendio gigante con respecto a las cosas. Entonces, como la recepción del cliente, como la entrega, no sé, por ejemplo, faltaba que el botón en vez de ser rojo fuera verde, y el cliente decía, no funciona nada. Era una actitud así. Entonces después teníamos la reunión interna, nos queríamos matar, ya no creo que no queríamos, era como no quiero trabajar más en este proyecto, quiero que termine rápido, y eso también desencadena en que la calidad del proyecto es mala, porque después como no quiero, si no tienes ganas de trabajar en un proyecto, el cliente va a entregarle y te vapulea, te dice que no está haciendo la pega, siendo que uno sabe que la está haciendo, pero hubieron errores previos. Es muy desgastante y muy agotador. Nosotros no queríamos hablar, era como, juntémonos el proyecto, no quiero. Ya juntémonos 15 minutos y matémosla. Entonces, también después eso empezó a generar como roce entre el equipo interno, era como, oye, pero tú no configuraste las cuentas contables, pero es que tú no configuraste los movimientos de inventario. Entonces, todo era terrible, era muy, muy terrible porque teníamos mala relación con el cliente y al final lo empezábamos a gastar entre nosotros. Por suerte había el jefe de proyecto, era un buen líder por lo menos en ese sentido y nos lograba como tranquilizar, decía, ya estamos trabajando en eso, vamos a tener que hacer un break en el proyecto, vamos a tener que hacer como revisitar los requerimientos, conseguir un poco más de presupuesto y avanzar. Pero tranquilidad porque esto está bien y vamos a lograrlo. Pero fue muy difícil como a nivel personal y también a nivel de equipo. Fue dificilísimo.
Bueno, ahí es muy importante el rol que juega el jefe de proyecto o el líder del equipo también, ¿cierto? Para poder enfrentar estos problemas y conversarlos dentro del equipo y con todo lo que eso puede implicar también a veces con que te congelen un proyecto, que el proyecto no siga más o hacer un control de cambio que al cliente va a ser muy doloroso para el cliente porque va a implicar probablemente un presupuesto importante y a veces también las consultoras, ¿cierto?, apoyan este proceso y hacen algunas condonaciones, ¿cierto?, o rebajas y también ponen de alguna manera más HH disponibles en el proyecto en ese sentido. Así que es súper importante el rol del jefe de proyecto para mantener al equipo, dentro de todo, mantenerlo unido, ¿cierto? Y, y de alguna manera calmar la ansiedad que pueda tener cada uno, digamos, como... Sí. La ansiedad del cliente y la ansiedad del equipo. Exactamente, es Hay como las dos. expectativas enfrentadas y mucha ansiedad en todo el equipo en general. Al final es uno solo equipo de implementación, es un equipo del cliente que tiene como estos, como equipo interno que son los responsables del lado del cliente y también por nuestro lado. Hay que considerarlo como un solo equipo, no hay que considerarlo como dos. Ujú, exactamente, exactamente. Ujú. Oye, y Fernando, ahora ya mirando hacia atrás, el proyecto ya terminó, se implementó, ya está, ¿cierto? Mirando hacia atrás, ¿qué harías de manera distinta? Ahora el Uf. Fernando de hoy día. Sí, yo creo que, bueno, va a sonar como la enésima un vez que estoy diciendo esto, pero haber levantado unos requerimientos de manera correcta. Y, a ver, yo creo que han limitado las responsabilidades como en el momento preciso. Es decir, ¿sabes que esto yo no lo puedo tomar? Por favor, llamen a un consultor o otro consultor más que se especialice en estos módulos que no conozco. De hecho, después tuve que levantar la mano y llamaron otros consultores también para que vinieran a soportar el proyecto y también volvieran a ser como la gente con la que originalmente se diseñó el proyecto. Pero Ujú, yo creo que hubiera levantado esos requerimientos bien, hubiéramos dedicado el tiempo, como la primera ronda, a entender bien los procesos del cliente, yo creo que su proyecto habría salido súper bien. Porque si al final lo piensas, son tres como modelos de negocio ujú, que no son tan complejos de modelar. No son tan complejos de modelar. ya, Pero si hubiéramos levantado los requerimientos bien, habríamos distinguido ya, ok, esto se va a hacer así, esto se va a hacer así, esto se va a hacer así. Pese a que ya veníamos igual como con un poco como de la venta en sí, veníamos con menos horas, pero creo que lo habríamos logrado. Habríamos alcanzado dentro del presupuesto, no habríamos tenido todos estos enfrentamientos con el cliente. Yo creo que habría sido una relación mucho más fluida, una implementación como menos mordida, así como en cierta forma. Yo creo que nos habría ayudado bien, mucho, mucho haber levantado bien los requerimientos. Ahora sí aprendí mi lección. Y también haber limitado las responsabilidades mucho más y haber dicho, ¿sabes qué? Para esto se requiere esta persona que sabe estos módulos. Yo estoy dispuesto a aprender, pero puedo hacer, por ejemplo, como una implementación, estar detrás de él como más en la sombra, como aprendiendo. Pero no ser el claro. encargado y estar como aprendiendo al mismo tiempo, porque eso fue un error muy grave y me costó mucho a nivel personal y a nivel también del proyecto. ¿No? Y dos módulos, porque fueron dos módulos adicionales. O sea, sí, o sea, el módulo de producción es el módulo más, yo creo, según mi punto de vista, el módulo más complejo que tiene el ERP. Por Ya. lo general, con un módulo más complejo porque se conecta con muchas partes del sistema. Y Ujú. calidad más pequeño, pero producción es un módulo que por lo general hay un consultor dedicado a producción, porque es un módulo muy complicado. Ah, ok, me entiendo, me entiendo. Sí, como consultor de supply al final uno puede ver hartos módulos, WMS, inventario básico, compras, ventas, y se puede administrar, pero el módulo de producción es un módulo muy complejo. Y haberlo Ujú. tomado yo creo que fue una decisión irresponsable de mi parte en ese instante, así que aprendí eso. Muy bien, yo creo que a todos nos ha pasado, que de repente con el afán de aprender queremos tomar, tomar, tomar y de repente estamos con el agua al cuello. Pues, yo creo Es que verdad. a todos nos ha pasado en ese sentido. Sí, hay algo de ego como que tenemos las personas, que decimos, nada, si yo puedo. Pero después uno Sí, se da cuenta que el tiempo no es infinito. no, pues, no, el tiempo pasa y se hace tarde, tarde, tarde y la noche no alcanza en ese sentido. Sí. Sí, sí, totalmente. Ujú. Y, Fernando, y pensando como ya adelante, cuéntanos un poco en qué proyectos estás trabajando actualmente hoy día. Miremos Ah, para adelante ahora. sí, ahora estoy trabajando en tres proyectos. Estoy trabajando principalmente todo en Dynamic 365. Uno, una implementación en WMS
para una empresa que hacen alimentos de mascotas, venden comida de perros, comida de gato. Es una empresa que me encanta, es súper entretenido el ambiente. Por ejemplo, de hecho, la gente que va a trabajar allá puede ir con su mascota. Entonces tú ves estás ¿En conectado a la sala de serio? reuniones y están con los perros. Y es un proyecto, la Ah, gente, un equipo muy positivo y como que hemos conectado súper bien, súper, súper bien. Esto es la implementación del WMS, que es como todo el software ya, de administración de bodega. El WMS en inglés significa Warehouse Management System, y lo que se hace es, pues, te permite a través, por ejemplo, de aplicaciones móviles poder gestionar tu inventario, genera oleadas de trabajo, genera rutas lógicas de picking para que el picking esté optimizado, te permite distribuir la carga de trabajo, por ejemplo, ciertos tipos de tareas para ciertos tipos de personas. Por ejemplo, los pallets completos se asignan, por ejemplo, a un gruero, porque una persona que está en un carrito no puede mover un pallet completo, pero sí lo puede hacer un operador de grúa. ajá, Tiene muchas funcionalidades, yo creo que es como, para mí es mi módulo favorito, yo creo que me encanta ese ya, módulo, lo encuentro súper interesante. También estoy en un proyecto de seguridad. Dynamics funciona en base a roles y roles de seguridad. Entonces, por ejemplo, el rol de contador me permite acceder a ciertos módulos de finanzas, un módulo de administrador de contabilidad me permite acceder a eso mismo, pero un módulo más elevado, poder ver resultados. Entonces, estoy trabajando en un proyecto de seguridad en el cual es como gestionar y crear roles que permitan como a todos los usuarios como a cumplir con sus funciones sin tener acceso a más de lo que necesitan. Entonces, por ejemplo, yo no quiero que una persona de bodega tenga acceso a la contabilidad y yo no quiero que una persona de contabilidad tenga acceso a la bodega. Entonces, ese tipo como de restricción de funciones es sí, un proyecto súper interesante. Bueno, y también hay un montón de reglas SOX, por ejemplo, que se llaman, que te permiten ya, ver, por ejemplo, que la persona que genera la orden de compra no puede ser la misma persona que ingresa la factura al proveedor, porque si no podría hacerse algo muy extraño ahí. Hay temas como claro, de seguridad, como de sí, contabilidad de de la red empresa. operacional, sí, bueno, es que hoy día está tan de moda también eh, con todo lo que pasa, ¿no? Sí, y el último, una implementación de inventario también más simplecita para otro cliente, como, como con el módulo básico, simplemente una operación más paper-based con un papel que se genera una lista de picking, le dice vaya a la ubicación tanto, pero la persona va con un papel, marca con el papel y después llega y dice aquí está el picking que hice, simplemente el administrativo confirma la operación, una operación más básica de picking. Son esos tres proyectos que estoy actualmente. Más soporte, hay una mesa de soporte también en la cual participo de vez en cuando para algunos casos más complicados. Ya, 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 súper. Oh, Fernando, muchas gracias. Bueno, así estamos concluyendo, ¿cierto? Este genial episodio, este primer episodio de El lado oscuro de los proyectos, ¿cierto? Hablando sobre la implementación de un RP World Class, ¿cierto? De Dynamics 365. Fernando, te agradezco, ¿cierto? Por compartir tu experiencia. Por mostrarnos a todos, ¿cierto? Y también a los que nos van a escuchar y van a ver este episodio, por acompañarnos. Bueno, yo espero que esta charla les haya brindado insights valiosos a todos, ¿cierto? Y si les gusta el episodio, por favor les pido que compartan, que sigan este podcast y no se pierdan las próximas entregas. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Chao.